12 del mediodía con 14 minutos en todo el país. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Se trata de dos hombres de la política, dos hombres del Frente Amplio. El senador Alejandro Pacha Sánchez, bienvenido, un gusto recibirlo Muy buenos nuevamente. días, un gustazo estar aquí. Un placer. Y el diputado Alfredo Frati, ¿cómo le va? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias, un gusto estar acá nuevamente. Muchas gracias. Bueno, apoyando la candidatura de Yamandu Orsi, o la precandidatura a la presidencia de la República, salió fortalecido Orsi, porque viendo las encuestas, parecería que a partir de esa denuncia falsa, como que se fortaleció Orsi y se ha despegado mucho más respecto a Carolina Cose. ¿Creen ustedes que tuvo incidencia eso? Bueno, puede haber tenido, porque por dos cosas. Primero, le tiraron con todo, ¿no? Porque la denuncia era una denuncia muy dura, Muy baja. muy difícil, de baja calaña, ¿verdad? Creo que lo estuvimos conversando contigo también, de la situación personal, es un padre de familia. Nosotros mantuvimos la campaña y dijimos, bueno, que lo jurídico vaya por un lado y que la actividad política no se detenga. Y yo creo que lo que hay es una percepción generalizada de la sociedad de que si le hicieron esto a Orsi, por algo es, ¿no? Y yo creo, porque las encuestas también lo demuestran, es el favorito a ser el próximo presidente de la República. Por su actitud, por sus propuestas, por su forma de ser. Entonces me parece que mucha gente entendió, y bueno, si le están haciendo esto, por algo será. Evidentemente la investigación sigue en marcha en Fiscalía, nosotros nunca dijimos ni acusamos a nadie de quién podía estar atrás, lo que sí decimos es que no es creíble que dos personas se junten un día a tomar mate y digan, bueno, vamos a enchastrar al candidato más importante del partido que aspira a ser gobierno, ¿no? Porque además algunos recursos económicos han invertido en esa cosa. Entonces, bueno, esperemos que la Fiscalía siga investigando por dos razones, para llegar a la verdad de esto, y la segunda, para que no le pase a ningún otro candidato. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es preservar nuestra democracia. Y no podemos permitir que vengan prácticas que se dan en otros países, no solo en América Latina, Estados Unidos, Europa, que eso erosiona nuestra convivencia. Porque lo que tenemos que hacer es que la campaña electoral no es una guerra civil, que en definitiva cada uno busque su preferencia, qué es lo que siente que lo representa más, porque el país es uno solo y después precisamos de estar todos juntos para seguir empujando los cambios que el Uruguay necesita. Entonces, nosotros creemos que la investigación de la Fiscalía tiene que ser buena porque tiene que tratar de llegar al fondo, a ver si hay pruebas para que si haya otros implicados que paguen, pero más que eso, para que haya una señal de que no hay impunidad en el Uruguay y que esto no le pase a nadie más. Sin duda que eso me parece que es lo sustantivo que nos interesa a todos. La formación de equipos es clave en política, ¿verdad? Digo, Es usted que verdad. ha estado al frente del INAC, bueno, ahora en el Palacio Legislativo. ¿Qué equipos ha formado Orsi? ¿Considera que tiene un buen backup de equipos para gobernar el país? Bueno, yo creo que viene una etapa nueva. Yo creo que formó un buen equipo en Canelones dado los resultados, ¿no? La popularidad que tiene, que ha sido reelecto, bueno, lo que dicen las encuestas. Y bueno, y esperemos que tenga la misma capacidad para armar equipo de gobierno. Pero obviamente esto hasta no pasar estas instancias de la precandidatura, hablar de equipo me parece que todavía no, desde mi punto de vista, no corresponde. No sé si él ya está trabajando en eso, Bueno, la seguramente pregunta sí. iba con una segunda pregunta. Por Sí, ejemplo, ya Yamandu Orsi exhibió a Gustavo Leal y a Mario Lallera como asesores en materia de seguridad. Y obviamente el oficialismo dice, bueno, si Lallera y Leal van a formar parte del equipo de seguridad de Orsi, estamos volviendo a lo que era la seguridad en el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué mirada tiene usted sobre esto en particular? y yo, primero, yo creo que son gente que vale la pena consultar. Eso no quiere decir que ya haya nombrado un ministro, Sí, sí, está pero me claro. parece que con la experiencia que tiene y demás, y por algunas cosas que hicieron que yo creo muy bien, porque si bien nos castigaron mucho con la seguridad, yo creo que se hicieron cosas buenas. Entonces, esa experiencia recogida, eso no se puede tirar a la basura. A mí me parece que hace muy bien en rescatar justamente estas dos personas que, desde mi punto de vista, a mí me merecen mucho respeto. Pacho, ¿una opinión al respecto? Bueno, a ver, me parece que primero los equipos se van a armar más adelante. El Frente Amplio no vuelve al gobierno para hacer más de lo mismo, vuelve para hacer cosas distintas. Nosotros aprendimos, cometimos errores, perdimos el gobierno porque cometimos errores. Y naturalmente, ahora el país es bastante distinto, o sea, la penetración del crimen organizado hoy en Uruguay es mucho más fuerte, antes lo que se veía solo en el área metropolitana, hoy se ve extendido en todo el país. Hay grandes desafíos que tenemos por delante. Creo que Orsi es alguien que tiene el liderazgo suficiente para formar equipos eficientes.
Además, Orsi tiene otro elemento que Orsi no mide si una buena idea viene de su partido político o de otro. Si es buena, la lleva adelante. Y yo creo que eso es lo que necesita el Uruguay. Y me parece que Orsi consulta a mucha gente. También tiene esa capacidad, llamando. Que dialoga con muchas personas. Y tiene muchos asesores en temas distintos, ¿verdad? Que los consulta. Pero todavía nosotros no hemos conformado ningún equipo y decir este es el equipo de seguridad de Orsi, este es el equipo. ¿Por qué? Y porque somos precandidatos. Nosotros tenemos que armar los equipos de todo el Frente Amplio. Y hay que incorporar, por supuesto, gente que probablemente hoy está apoyando la candidatura de Carolina Cose, o que esté apoyando, por ejemplo, la candidatura de Andrés Lima, o que no está apoyando ninguna candidatura hoy, pero es alguien que viene de la academia o que viene de una experiencia importante y es bueno que esté en el equipo. Yo estoy convencido que en el tema seguridad hay que hacer muchas cosas, pero lo que más hay que hacer es ponerle liderazgo político, porque tiene que terminarse esto de que nos estamos echando culpa permanentemente y la seguridad cada vez peor. ¿Larrañaga tuvo liderazgo desde la oposición? ¿Cómo lo Tenía veían? un liderazgo, sí, el guapo tenía liderazgo. Yo discrepé con algunas cosas de las que llevó adelante, pero era una persona que tenía liderazgo y tenía diálogo. Larrañaga era un dirigente bien particular, porque era un dirigente firme, férreo, muy duro, era el guapo, a veces áspero, pero que siempre tenía la puerta abierta para el diálogo con todos. Y eso es muy bueno. Y el Uruguay que se viene, si Yamandu Orsi es presidente, el Uruguay que se viene va a ser un Uruguay de tender puentes. De las mejores ideas que tengan todos los partidos, que vengan a volcarlas para llevarlas a la gestión. No tenemos ningún problema. Porque la seguridad es un tema muy complejo a nivel regional, que requiere de un esfuerzo gigantesco y requiere del liderazgo político para decir, basta de ser un botín electoral. Porque ¿sabe qué pasa? La gente está preocupada, está con miedo si la roban y lo que ve es políticos peleándose. Y que la realidad no cambia. Y entonces eso termina en el descrédito. Porque entonces, ¿para qué quiero el sistema político si no me resuelve los problemas? Entonces nosotros pensamos con Yamandú de que la seguridad tiene que ponerse en primer orden con una política integral, donde tiene que haber represión al delito, pero tiene que tener una mirada integral, pero tiene que dejar de ser la política menor de rascar algún votito a partir del sufrimiento de la gente para poner a todo el sistema político a liderar una política de seguridad que efectivamente resuelva los problemas del Uruguay. Va a llevar tiempo, pero nosotros vamos a abrir las puertas para poder dialogar, no solo para firmar un papel y quedar bien de que hicimos un acuerdo. No, vamos a abrir las puertas para dialogar y discutir con los partidos, con los empresarios, con los sindicatos, con los ciudadanos, porque todos tenemos algo para hacer y todos estamos preocupados por lo que nos pasa. ¿Se podrá conformar esa mesa de diálogo? Orsi es partidario de ella, es uno de los partidarios de que en los grandes temas, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para llevarlo adelante. No tengo duda. No tengo duda. Ayer Pablo Emírez decía, bueno, el año pasado hubo una iniciativa y el Frente Amplio se retiró del diálogo. Sí, yo te puedo decir 2 o 3 cosas. ¿Por qué no nos retiramos del diálogo? Era un diálogo en el Ministerio del Interior, no en la Presidencia. Y yo creo que había que hacer un acuerdo en el tema seguridad que no es con el ministro, es con todo el gobierno. Y entonces era un diálogo que tampoco era un diálogo abierto, solo se podía hablar de algunos temas. Y yo creo que eso no es bueno. Y además, era un diálogo que ya empezaba con, bueno, y además tenía el ministro del Interior, estaba siendo fuertemente criticado, que era Heber, ¿no? Entonces era muy difícil cuando uno está cuestionando fuertemente a Heber. Recordemos que Heber fue el que dijo que renunció toda la cúpula ministerial por exceso de éxito, ¿no? Entonces es muy difícil. Con el personaje, uno puede tener buena o mala relación con Heber, pero la verdad que fue un mal ministerio, un mal ministro del Interior, muy mal ministro del Interior. Entonces era muy difícil hacerlo y estaba la cercanía de las elecciones también, que yo creo que a veces no ayuda. Estas cosas hay que hacerlas en los primeros años de gobierno y yo soy de los que piensa de que hay que tratar de buscar la forma de que la gestión del Ministerio del Interior sea una gestión en donde se pueda involucrar a otros partidos políticos. No estoy hablando de cogestión, porque el que gana, gana, y va a nombrar sus ministros y sus equipos, pero a mí me gustaría que haya una mesa, no para firmar solo un papel de un acuerdo, sino una mesa cada 15 días donde se reúna la oposición y el gobierno para ir analizando día a día
el impacto de las políticas y cómo se pueden revisar. Yo creo que sería muy bueno y muy sano, y no que sea un debate a los gritos, sino que sea algo concreto, real, con evidencia, porque, insisto, yo miro lo que pasa en América Latina, y no quiero que eso pase en Uruguay. Mire lo que pasa en Guayaquil, lo que pasó en Guayaquil. En 10 años se transformó en una situación de una violencia asquerosa. Mire lo que pasa en Rosario. Y yo digo, están empezando a pegar los tiros cerca. Entonces, nosotros estamos a tiempo. Pero bueno, creo que tenemos que involucrar a la sociedad, pero básicamente al sistema político, liderando una política de seguridad que sea efectiva. Y no que tenga fuegos artificiales, va a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y con esto resolvemos. Porque, ¿qué demostró este gobierno en su fracaso de la política de seguridad? Que no hay recetas mágicas, no las hay. Yo creo que algunas cosas hizo bien el gobierno, y cometió muchos errores. Entonces me parece que un poco lo que decía Flati recién. Bueno, el Frente Amplio en el gobierno también hizo cosas mal, pero hizo cosas bien. Bueno, hay que juntarlo mejor y hay que traer la experiencia internacional. Hay que tener la grandeza de reconocer que mi opositor político hizo cosas buenas. Claro, Y por que supuesto. el otro tenga la grandeza de reconocer que sí hizo cosas buenas. Y porque no es negro y blanco, las cosas, todos los gobiernos aportan algo. Uno después hace un balance general y dice, bueno, che, Claro. el balance me da negativo o me da positivo, pero hay cosas que son buenas. ¿Qué cosas buenas hizo este gobierno? Bueno, hizo muchas. Yo creo que, por ejemplo, el GACH y la convocatoria del GACH y cierta acción en la política sanitaria, comparándonos con la región, tuvo su éxito. En el momento el Frente Amplio criticó mucho la política de cómo llevaba adelante la pandemia este gobierno. Sí, pero nosotros le criticamos la pata social. Aquello Porque de la renta básica. no pedíamos una renta básica. Lo que decíamos es, la libertad responsable la podía llevar adelante aquel que tenía asegurado el Morphy. Pero el que depende de los espectáculos públicos para trabajar, el que está, ese la quedó. El kiosquero de frente a la escuela de mis hijas marchó cuando cerramos las clases. ¿Y cómo sobrevive? Entonces, la Facultad de Economía le decía, usted tiene que poner recursos porque si no 100.000 compatriotas caerán en la pobreza. Cayeron 100.000. Tenía razón la Facultad de Economía. Tuvimos discusiones después en el momento de si las vacunas llegaron más rápido, había que ser más ágil o no, pero bueno, llegaron. En el contexto regional no tuvimos. Bueno, por tan eso mal. digo, ¿no? Cuando uno mira el barrio. ¿Y qué más además de la pandemia? De la gestión de la pandemia. Bueno, por ejemplo, yo creo que un gran acierto de este gobierno fue lograr los 14 metros para el puerto de Montevideo, por ejemplo. Los 14 metros para el Eso a puerto. raíz de un cambio de gobierno en la Argentina, porque estaba. Sí, porque obviamente todos sabemos, a ver, estamos peleados. La historia del Uruguay y con Buenos Aires es la guerra de puerto. Y si el puerto de Montevideo tiene 14 metros de profundidad, pueden entrar los barcos que pasan por el canal de Panamá. Y además nosotros seríamos la última estación de servicio del Atlántico Sur. Quiere decir que muchos barcos que están portacontenedores que andan por el Atlántico Sur podrían parar en el puerto de Montevideo. Eso nos hace bajar muchísimo los costos de nuestras cargas, consolida al Montevideo como un hub de la región. Es decir, eso implica posibilidades reales de que Uruguay, hay que hacerlo ahora, hay que adragarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno. Ha hecho una inversión importante en algunas rutas nacionales, que yo creo que ayudan. Creo que el gobierno ha pecado de prometer demasiado. En la campaña electoral y en el propio gobierno. Mire, inauguró el ferrocarril central, que es una gran obra. ¿Usted sabe que no funciona? Porque lo inauguró y no estaba pronta el sistema de señalización. Entonces, como es un tren que va mucho más rápido, no puede circular. Entonces, tiene estos problemas el gobierno. Anuncia demasiadas cosas. Está demasiado obsesionado por prometer cosas. Le voy a dar otro dato Igual que de seguridad. menciona el tema del tren, se encontraron con, cuando hubo un cambio de gobierno, con que bueno, la ejecución del proyecto del ferrocarril central era muy diferente, había cosas que se habían hecho mal, cosas que no se habían hecho, hubo que corregir, hubo que modificar, hubo que expropiar, hubo que gastar más plata. O sea, nos encontramos con una cosa a rediseñar, ¿no? Más allá de que lo que usted dice. Y lo que pasa es que toda inversión grande tiene un montón de problemas. Pero esto es un paso, es una aposta, ¿no? Hoy yo, mañana la seguís Claro, vos, no. mañana la sigue Frati. No, pero pongo el ejemplo en el sentido de que no puedes inaugurar un tren que sabes que no va a andar. Porque se inauguró. O sea, se hizo la inauguración del tren, del ferrocarril central, y hoy no circula. Y eso es lo que después te genera diciendo, bueno, che, Pérdida de credibilidad. mucho humo, ¿no? Ahora, te voy a poner otro dato de la seguridad. Y yo creo que acertó en la seguridad rural, por ejemplo. Le vigía todo. Sí, Se acertó. desplomó el delito. El gobierno acertó, llevó adelante determinadas acciones, Usted que es del ayudaron palo, bastante. Frati. Por eso yo le levantaba ya el Yo, centro al sí. Canario. No, yo lo que pasa que
Yo cierro los ojos y digo, estoy con el campo. Y no puedo encontrar una medida que haya favorecido al sector agropecuario, honestamente, yo no la veo. Y lo de Bajeato está por ahí. Yo no sé, hay menos denuncia. Los policías tenían una tablet, como iba y hacía la denuncia. Ahora sacaron la tablet y tenés que ir a la comisaría, no es lo mismo. Yo si salgo de mi casa en campaña y paso por un móvil y digo, che, vos sabés que recién me robaron una vaca ahí, anotame ahí. Eso es una cosa. Ahora tengo que ir a Melo, a la 11, que es la seccional que me corresponde, a hacer la denuncia. No voy nada. Bueno, entonces es relativo, pero ponerle que está. Ahora, eso no es un problema central. El abigeato en Uruguay, si bien, como te decía, es muy demoralizante para que está trabajando, no es una cuestión que sea el eje de la agropecuaria nacional, porque si no estamos mal, ¿entendés? Ahora, en lo que tiene que ver con la agropecuaria nacional, en realidad, y yo no puedo anotar ninguna cosa positiva, porque te digo, por ejemplo, ¿qué mercado abrimos? Ninguno. ¿Cuánto bajamos los aranceles? Que yo, uy, el FEITE, lo que pagamos para entrar con estos productos, los aranceles, ni un peso. Y encima, no hemos peleado con el barrio. Y es a lo que más lo vendemos. Y estamos siempre que nos vamos, nos quedamos en la vacación. Y dice, no, nadie piensa en irse. No, pero si todos los días me decís que es un desastre, que es una porquería, tenés que pensar que me voy. Y no funciona cómo mal te el vas a ir? sur. Horrible funciona. Algo hay que hacer. Pero fuera es peor. Porque es como, viste, la muerte en camiseta. Porque, ¿qué pasa? A San Pablo le vendemos más que a cualquier país de la Unión Europea. Entonces, eso tenés que ponerlo en cuenta. Las MIPYMES uruguayas que le venden a Argentina. Las cosas que le vendemos a Argentina, con todo respeto por lo que... Y no le podemos vender a nadie más. ¿Entendés? Por los Por la sistemas escala, por la escala, por el sistema de entrar y porque es mucho más caro de lo que pueden producir en otro país. Ahí entramos porque tenemos ventaja arancelaria. En un momento estuvimos mandando autos para Brasil. Eso, como dice Mujica, es como venderle hielo a los esquimales, porque escúchame. Y le vendíamos, ¿por qué? Y por esa ventaja, que además tenés que tener buena relación, porque la verdad, 60% le teníamos que agregar y le poníamos aire y batería. Y marchaba, ¿me entendés? Por eso hay que estar bien. Entonces, ¿sabes lo que? Te digo, sacar el gobierno del Frente Amplio. Yo nunca vi un desastre tan grande en política exterior de ningún gobierno. Fue mejor el de Sanguinetti, el de la Calle Viejo, el de Sanguinetti, y inclusive el de Jorge Valle. Con todo, a pesar de todo. No, pero lo que nos pasó es aparte con la relación. Yo nunca vi una relación exterior peor que esto. Porque lo que hace es confrontar, y relaciones exteriores es lo que tenés que tratar de hacer y tener buenas relaciones, mucho más con aquellos con los cuales vos tenés intereses económicos. Entonces, yo creo que a ningún canciller, me acuerdo de Operti, por ejemplo, jamás se le ocurrió pelearse con Brasil y Argentina. Porque era amigo, o sea, no sé si coincidía o no con el gobierno de turno, pero era una cuestión de Estado, y esas son las cosas de Estado. Y otra cosa, cada vez que hablamos de juntarnos para hacer política de Estado, vamos a dejarnos de joder, esto o lo hacía al principio o no lo hacía, después es humo. Que vos me llames el año antes para ver cómo hacemos una política de Estado, me estás jodiendo. Digo, perdón la vocabulario, pero la verdad... Está bien, digo, este gobierno no lo hizo, está hablando ahora de mesa. Exacto. ¿El Frente Amplio lo hizo? Y no, capaz que no lo hicimos. No lo hicimos, sí. Bueno, el gobierno de Mujica convocó en enero, antes de asumir, y se trabajó enero, febrero y marzo, y se hicieron... Del 2010. Sí, del 2010. Las 3 mesas equipos. de negociación. Las mesas, y se hicieron la transformación energética... Que fue la que funcionó, es la que refería Mieres. Porque la de seguridad y educación... Educación se llevó adelante, sí, pero lo que pasa es que el problema es que vos tenés que revisar los acuerdos que haces, porque después la realidad, vos el papel, mirá, yo creo que ya te hice el cuento aquí. Yo tenía un amigo del Banco República que te decía, Ya cierro. ¿sabés lo que más resiste, el material más resistente del mundo? El papel. Porque vos ponés ahí, las cosas funcionan. Después te lleva a la realidad. Y entonces tenés problemas. Y ahí lo que pasó es que algunos sacaron la pata porque había campaña electoral. Y entonces, claro, frente a los problemas, la dificultad... Eso fue en el 2010, ya electo el gobierno. No, pero estoy hablando cuando los vos llevabas... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la regasificadora, un proyecto frustrado. La regasificadora estaba en los acuerdos multipartidarios y fue aprobada por todos los partidos políticos y fue aprobada por todos los integrantes del directorio de UTE, donde estaba el Partido Nacional. ¿Por qué? Y es más, y si hoy discutimos de energía en Uruguay, tenemos que volver a hablar del gas.
Porque cualquiera que sabe de energía sabe que nosotros no podemos descuidar tener gas. Aquel proyecto fracasó, como puede fracasar el proyecto de cualquier empresa, como puede fracasar un programa de televisión, que uno lo piensa y dice, la vamos a romper y después la gente no lo ve. Entonces me parece que esas cosas son lo que hay que hacer. Lo que hacía referencia de Canario es, el año pasado me convocás para hacer siete medidas de seguridad, después de que tenés un problema gigantesco de seguridad. No es creíble. Más bien es que querés llegar a las elecciones diciendo, estamos todos de acuerdo con lo que hay que hacer. A eso me refiero yo cuando digo falta liderazgo, porque falta sinceridad. Sinceridad y seriedad en uno de los principales problemas de la población, que no hay que usarlo como una excusa ni como una cuestión de manera irresponsable. Hay que ponerle seriedad al asunto. Señores, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta No, rato. los agradecidos somos nosotros. Le decimos a todos los actores y actrices políticos, vamos a tener tiempo de volver a conversar porque este camino es bastante largo. Tenemos que volver al eje, a volver a ser el Uruguay que todos conocimos, ¿verdad? Que hay límites que no se pasan, que en política no vale todo y que en la vida no vale todo. y cuando tenés que hacerte, cuando sos gobierno. No podés hablar toda la vida de lo que hizo el otro para justificar cuando te va mal. Entonces, en seguridad, ¿cómo te fue? Horrible. Y tenés que reconocerlo para poderlo plantear y tener autoridad en un nuevo gobierno si vamos a sentarnos a ver si podemos resolver. Nosotros no lo terminamos de resolver, eso nos pegó mucho, pero esto, en vez de terminar el recreo, parece que hubiese empezado, porque nunca ha habido tanto descuartizamiento de gente como en este periodo. Gracias, Frati. No, gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias. Señoras y señores, llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.